Eh, Mi señor padre es una persona jubilada del Seguro Social. Tenía sus problemas en su ojito derecho, que estaba viendo un poco borroso. Estamos hablando del año 2009, cuando de pronto todavía habían algunas deficiencias en el Seguro Social. Ya hoy en día las cosas han mejorado un poco, ¿no? Pero lamentablemente en el Seguro Social no hubo las facilidades como realizarle la operación porque le habían diagnosticado una catarata. Entonces acudió a un centro hospitalario cristiano que se llama aquí, en donde una de las especializaciones de ese hospital es justamente la visión, la vista. Allí en los exámenes previos también le diagnosticaron que tenía problemas de catarata y le programaron una operación por un costo, un cierto valor por dicha operación. Todo hacía presumir que las cosas iban a salir bien. Se trataba de una catarata, una operación que de pronto es muy común entre los médicos cirujanos de la vista, ¿no? Pero lamentablemente el día que mi papá se fue a hacer operar, las cosas no salieron como se esperaba. Mi papá observó algunos detalles mientras lo preparaban para la operación, que hizo notar a los médicos, como era el caso del sitio donde lo iban a operar, o sea, el quirófano. Veía que no reunía las condiciones apropiadas. Lo habían hecho esperar como unas 4 o 5 horas antes de la operación. Notó que habían muchos pacientes programados ese mismo día para la operación. Y cuando a él le tocó, que lamentablemente le tocó ser la última persona en ese día en ser operada, era ya aproximadamente la 1 o 2 de la tarde, el doctor había estado esperando creo que desde las 8 o 7 de la mañana, es decir, ya llevaba varias horas operando. Mi papá le hizo notar eso, que de pronto no era oportuno, pero mejor suspenderlo para el siguiente día, pero el doctor dijo que no había problema, que podía llevársela adelante sin ninguna dificultad porque él era especialista en eso. Lamentablemente, después que mi papá fue operado, al siguiente día empezó a observar en su vista un sonrojamiento, es decir, se empezó a poner roja la vista, y a los 2 días él acudió nuevamente al hospital donde había sido operado para manifestar su inconformidad y su preocupación. En el hospital le supieron decir que ya se le iba a pasar, que ese sonrojamiento era normal, le dieron unas gotas, y que ya iba a pasar, que regresara después de unos días. Mi papá notó que no desaparecía el sonrojamiento, seguía roja su vista, y pasaban los días, las gotas no le hacían ningún efecto. Entonces regresó nuevamente al hospital a manifestar que seguía mal, que no veía, supuestamente ya debía empezar a ver, no tenía que estar roja su vista, lo cual no ocurría. Entonces se reunieron el doctor que le había operado con otro más de ahí del centro hospitalario y le volvieron a hacer unos exámenes, a revisarle la vista, y se dieron cuenta que habían ocasionado un desprendimiento en la retina y que le manifestaron que ese había sido ahora el problema, que tenía desprendida la retina. Y mi papá preguntó, ¿pero por qué? Si yo no entré por este problema, yo entré por una catarata y ahora usted me dice que tengo desprendida la retina. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y él supo manifestar que esas cosas pasan, que esas cosas ocurren, que si querían que le solucione, que tenía que dar un dinero adicional a la operación que ya le habían hecho. Tenía que, para poderle solucionar el problema de la retina, tenía que dar otros valores más adicionales, lo cual me parecía injusto, nos pareció de mal proceder, por cuanto si ellos habían ocasionado un daño que no había, menos podían exigir más dinero por remediarlo. Pero en último de los casos, después de tanto hablar, mi papá estuvo de acuerdo en querer hacerlo, pero ya parece que fue demasiado tarde cuando quisieron proceder. Ya después ya no lo quisieron hacer, ya dieron vueltas al asunto, y en vista de que le daban dando tiempo, lo mandaban solamente gotas, no procedían de ninguna manera, no daban una solución médica que tenían que hacer. Mi papá acudió a otros médicos a que le verificaran, que le comprobaran cuál mismo había sido su problema, y obtuvo certificados médicos en el cual le indicaban que por una mala práctica médica habían ocasionado un desprendimiento de retina.
y que la pérdida de su vista era irreversible, que no había nada que hacer. Entonces, ante esta actitud, mi papá volvió nuevamente a reclamarles y les presentó los certificados médicos que decían su mal proceder y todo lo que habían ocasionado el daño. Y lo único que supieron decir es que no podían hacer nada, que incluso mi papá les amenazó con demandarlos y que ellos respondieron que lo hicieran, que por ellos no había problema, que ellos tenían sus abogados y que se defenderían del caso. Entonces ahí empezó el siguiente vía cruces de mi papá en la fiscalía, que fue donde puso la denuncia, en donde al comienzo le dieron movimiento al asunto, le prestaron atención, pero luego, no sé, posiblemente por falta de pronto de un procedimiento adecuado dentro de las leyes para poder legislar esto correctamente, o no sé si habrán habido otros motivos de fondo, el señor fiscal no siguió adelante con el asunto y no llegó a más de una simple investigación y todo quedó ahí.